Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a la alcaldesa Lía Limón, uno de los personajes de la semana, sin duda alguna, alcaldesa por Álvaro Obregón, a unos cuantos días ya de tomar posesión. Lía, un enorme gusto recibirte y además que nos brindes la oportunidad de este diálogo y de este encuentro. Bienvenida. Querido Leonardo, me da muchísimo gusto saludarte, saludarlos a todos ustedes y al contrario, gracias por el espacio y un saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias, don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lía, bienvenida. Muchas gracias. Don Víctor Piz, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique, Lía, bienvenida a esta Silla Roja. Muchas gracias. Pues a lo mejor, hay mucho que comentar, por supuesto, Lía, y lo que viene para la alcaldía, Álvaro Obregón, tus planes, etcétera. A lo mejor podríamos empezar con los sucesos de esta semana que termina, esta protesta que tú, junto con colegas alcaldes de oposición, realizan a principios de la semana frente al Congreso capitalino. Ahí se debatían y se votó después leyes que, entiendo, limitan en los hechos la acción, la operatividad, la autonomía de los alcaldes. Te voy a pedir una reflexión sobre esto. Ustedes llegan en grupo y ¿qué se encuentran en esa sede ahí, en las calles del centro histórico? Lía, por favor. Bueno, así es. Justamente por eso hicimos la conferencia de prensa donde le hicimos, la idea era hacerla afuera de Donceles, pero como estaba cercado, pues la hicimos atrás del Munal y la hicimos pues literalmente como la hemos estado haciendo los lunes en la mañana ya durante 3 lunes, y en esta ocasión era específicamente para poder explicar a los medios de comunicación por qué no estábamos de acuerdo con ciertos temas que estaban a punto de aprobarse en el Congreso de la Ciudad de México, a pesar de que habíamos hecho todo lo que había estado en nuestras manos y habíamos buscado todo el diálogo posible para pedir que estos temas no se aprobaran, es decir, para evitar que estos temas pues fueran discutidos y aprobados y evitar que siga habiendo albazos para las alcaldías. Es decir, nosotros fuimos electos con una serie de facultades. La gente nos eligió cuando la ley estaba de determinada manera y nosotros teníamos ciertas facultades. Bueno, pues la petición es que esas facultades se respeten. La petición es que esas facultades para las que fuimos electos se respeten y que no se pase pues por encima de nosotros, ahora sí que de manera constante, como ha estado sucediendo. Incluso, lo digo así, este fue uno de los temas que pude comentar el día de ayer con la jefa de gobierno en una reunión respetuosa, en una reunión constructiva, en una reunión para ver hacia adelante, porque te voy a decir una cosa, la verdad es que nosotros pues tenemos que dar los pasos necesarios hacia el diálogo y hacia la construcción de acuerdos, porque es solo así como vamos a poder hacer un buen gobierno. La radicalización y la polarización no le conviene a nadie, no le sirve a nadie, y los ciudadanos lo que quieren son resultados, no pleitos. Quieren gobiernos que nos aboquemos a atender y resolver sus problemas, y saben que cuando hay colaboración hay resultados. Entonces, justamente ese fue el tono de la reunión de ayer, y sí lo quiero destacar y lo agradezco. Y uno de los temas que pude plantear sí fue el pedir que cualquier modificación a las condiciones anteriores a nuestra llegada, es decir, anteriores a cuando fuimos electos, deba ser mediante acuerdos que aseguren el beneficio de la ciudadanía y de las y los vecinos de Álvaro Obregón, y no desconociendo el papel que debemos de jugar nosotros. Y tuve la oportunidad de abordar esta preocupación mencionando y comentando los distintos temas donde nosotros nos sentíamos agraviados, ¿no? O sea, donde nosotros sentíamos que se habían estado intentando o aprobar cosas, o incluso aprobando cosas, acuerdos, leyes y tal, que nos atropellaban y que pasaran por encima
por encima de nosotros. Y entonces se hizo este planteamiento que fue bien recibido y escuchado, y también eso lo agradezco del otro lado. Pero pues ese era básicamente el tema del lunes, y por eso justamente después de la conferencia de prensa nos acercamos a buscar el diálogo. Ahora, es muy importante decir, venía con nosotros una alcaldesa electa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, que actualmente es diputada. Entonces, a ella no le podían negar la entrada. Y la idea fue acercarnos con ella a pedir el acceso y decir, o sea, ella dijo, soy diputada, o sea, ahora sí que déjenme pasar a mi sesión, ¿no? Y vienen conmigo los alcaldes electos. Es decir, no había ningún tipo de intento de engaño, sino era la petición de que se nos permitiera el acceso a Donceles, ¿no? Como tiene derecho ella como diputada, y diciendo, vienen los alcaldes electos conmigo, ¿no? Y nosotros íbamos, bueno, pues, insisto, a intentar dialogar sobre estos temas, porque hasta ese momento y hasta ese punto no se había podido frenar y no se había podido revertir esa decisión, esas decisiones que se pretendían aprobar en el periodo extraordinario y que mermaban nuestras facultades, que al final, ahora sí, después de la golpiza, fueron bajadas del orden del día, pero pues que evidentemente yo creo que no era necesario pues llegar hasta ahí, que tiene que haber diálogo y tiene que haber construcción de acuerdo, porque los tiempos en la ciudad cambiaron, la realidad política de la ciudad cambió, y vamos a cogobernar en 9 alcaldías. Nosotros vamos a gobernar a 4.5 millones de habitantes de la ciudad. Y lo tenemos que hacer de manera conjunta, de manera coordinada, de manera respetuosa, y entendiendo que eso es fundamental y que así son las democracias, y que en las democracias pues uno trabaja con los distintos colores y con los distintos partidos en beneficio de la ciudadanía. Yo esa experiencia la he tenido porque he ocupado distintos cargos, entre otros fui subsecretaria de Gobernación, y cuando fui subsecretaria de Gobernación, pues tenía diálogo y hablaba con todos los gobernadores y todos los secretarios de gobierno y demás de todos los estados, independientemente del partido al que pertenecieran, porque uno tiene que pensar siempre primero en el ciudadano y en construir para la ciudadanía. Y también, pues, porque la radicalización y la polarización, pues no jala, no funciona, no le conviene. No le conviene a nadie, y yo no comparto esa visión, aunque hay algunos que la alimentan. Yo no quiero estar ahí, yo no quiero, yo quiero construir, yo quiero que se me permita hacer un buen trabajo, yo quiero gobernar para las y los vecinos de Álvaro Obregón, y quiero hacerlo de manera conjunta, y estoy absolutamente en el entendido de que si a la jefa de gobierno le va bien, a mí me va bien, y si a mí me va bien, a ella le va bien. Es decir, esa tiene que ser la lógica del trabajo conjunto en beneficio de las y los ciudadanos, porque eso es lo que se merecen, y ese tiene que ser el tono de todos, que yo espero que así sea a partir del diálogo que se inició ayer. Espero que ese es el tono, esa es mi convicción. Hacia allá trataré de caminar y trataré de construir, porque la ciudad y los ciudadanos lo merecen. También tuve oportunidad de plantear, si quieren les cuento un poco, a menos de que ustedes quieran hacerme alguna otra pregunta, pero lo pongo en la mesa y ahorita los escucho a ustedes. También tuve oportunidad de comentar con la jefa de gobierno y plantear ciertos temas específicos que me parecen muy relevantes. Presupuesto para acabar este año y poder cumplir con temas muy específicos de seguridad y servicios urbanos. Que no me dejen las deudas del gobierno anterior, presupuesto para el año que entra y poder participar en la planeación y elaboración del presupuesto del 2022, porque a eso tenemos derecho, porque pues quienes vamos a gobernar somos nosotros. Y hablamos de varios temas, seguridad, servicios urbanos, movilidad, medio ambiente y agua, que son temas en los que tenemos que trabajar de manera conjunta y de manera coordinada, y ahora sí los escucho. Muchas gracias, Lía. Un buen panorama. Ahora entramos en detalle a la reunión con la jefa de gobierno, porque sí es muy importante este espacio construido. Enrique, adelante, por favor.
Lía, se agradece la civilidad política en un ambiente de polarización. Esto, sin duda, la foto que se difundió con tu foto con la jefa de gobierno, pues fue en realidad un buen signo. Pero más allá, digamos, de las formas y la cortesía política, hay la percepción, te lo digo, cómo se ve desde afuera. Hay la percepción de que del lado de Morena, por lo que hemos visto en las semanas anteriores, por lo que se ve en el panorama nacional, no va a haber una coexistencia sencilla, particularmente en una ciudad donde pues cambian las condiciones de una manera drástica. Tú decías ya 9 alcaldías gobernadas por la oposición. ¿Cómo visualizas hacia adelante, más allá de esta buena voluntad de que haya coexistencia constructiva entre los dos niveles de gobierno? Hay quien piensa que más bien la intención del gobierno central va a ser que no les vaya bien a los alcaldes de oposición y entre ellos visiblemente a ti, que has tomado un papel protagónico en este periodo. ¿Cómo ves las cosas, Lía? Mira, esa preocupación que estás mencionando, tuve oportunidad de conversarla con la jefa de gobierno porque yo también así lo he percibido en este tiempo que ha transcurrido por distintas cosas, entre ellas, pues porque haber aventado la transición hasta septiembre, es decir, retrasarla, y ciertas decisiones que, como ya dije, se habían venido tomando, o ciertas reformas que se habían venido impulsando que vulneraban nuestras facultades. Y lo que pedí fue, pues, que no fuera así, ¿no? Que se entendiera que debe ser fundamental para la jefa de gobierno como para nosotros que las cosas salgan bien. Es decir, a todos nos conviene. Álvaro Obregón es la tercera alcaldía más grande y es una alcaldía, además de con enormes y brutales contrastes, pues es la cuarta alcaldía con mayor incidencia delictiva, por ejemplo. Y son temas que tenemos que enfrentar de manera conjunta y de manera coordinada. Y ese fue el planteamiento que hice. Y la verdad, tengo que decirlo, no solo hubo receptividad del otro lado, sino que platicamos en ese tono, en el tono de buscar que así sean las cosas. Es cierto lo que dices, nada más que, sí, es decir, si a mí no me va bien, pues tampoco a ella, porque esta es la tercera alcaldía más grande de la ciudad. Y yo voy a buscar la vía de la construcción de acuerdos y la vía del diálogo en beneficio de las y los vecinos de Álvaro Obregón. Cuando haya dificultades o diferencias, trataré de que se corrijan con diálogo, pero también cuando eso no suceda, pues saldré a decirlo, ¿no? Saldré a decirlo, es decir, saldré a manifestarlo y espero tener espacios como este para poder hacerlo. Bueno, espero no llegar ahí, ¿no? Pero si así fuera, pues plantearlo y así lo haremos los alcaldes de la UNA CDMX en aras de que nos dejen gobernar y de que nos dejen hacerlo bien y que nos ayuden a que cogobernemos bien. Entonces, espero que así sea. Yo tengo esa disposición. También sentí esa disposición por parte de la jefa de gobierno. Espero que eso se traduzca en la misma actitud por parte de su equipo. Y yo, a ver, pues yo tengo que tener esperanza y fe en que así sea, ¿no? Porque estaría frita si no. Es decir, yo hago votos porque así sea, visualizaré que así sea y lo decreto, ¿no? Y espero que así sea y bueno, si no, pues estaré yo expresando, sí, y si no estaré, pues yo expresándolo, primero buscando el diálogo, porque también esta reunión sirvió para establecer un canal directo de comunicación. Entonces, buscando a través de un canal directo de comunicación el diálogo, y si no, pues aprendiendo a decirlo, ¿no? A decirlo hacia afuera. Nos tienen que dejar gobernar porque esa fue una decisión de los ciudadanos. Es decir, el tema no es contra nosotros. Los ciudadanos así votaron y así lo decidieron. Y ya justamente por eso me permití tocar temas específicos. Por ejemplo, o sea, muy importante, ¿no? Le dije, a ver, a mí no me pueden dejar las arcas vacías, ¿no? Los contratos concluidos
para el último día de este mes y esperar que yo le dé resultado a los vecinos en temas de seguridad y servicios urbanos. Entonces les dije, pues sí pido que me amplíen los contratos en materia de, por lo menos de policías y patrullas y en temas de servicios urbanos, para que en el trimestre que a mí me queda de este año pueda cumplir con esos temas, y pedí también una ampliación presupuestal de 80 millones de pesos para poder cumplir con estos temas, ¿no? Para poder cumplirle a los ciudadanos en un tema que es fundamental, en dos temas fundamentales: su seguridad y ¿Qué te respondió? Me dijo que lo revisaba, se ofreció a revisarlo. Evidentemente, pues me dijo, estamos pasando por una situación de recursos difíciles, que sí es cierto, la ciudad tiene un tema complejo de recursos, pero a los ciudadanos no se les puede dejar sin patrullas y sin policías en el último trimestre del año. Entonces, pues se tiene que resolver. La otra, y justamente porque la alcaldía últimamente ha estado haciendo contratos y contratos para dejar vacías las arcas. Entonces dije, pues que dejen de contratar, que dejen recursos y que amplíen esos contratos y que estos compromisos se puedan cumplir, que no me dejen deudas, que vengan de ellos, ¿no? O sea, que salden sus deudas. Digo, y ya no entro a detalle, pero pues uno se va enterando de gastos absurdos que están haciendo con tal de no dejar un peso, y entonces pues justamente por eso así lo manifesté, ¿no? Bueno, si así lo van a hacer, entonces denme una ampliación presupuestal. Tu antecesora, la señora Laida, gastaba mucho en maquillaje y peinados, por cierto, pero a ver, déjanos precisar ahí, porque aquí va a estar, yo creo que el meollo del asunto y del éxito de tu gestión y la de otros alcaldes, porque da la impresión, y retomo la línea que planteaba Enrique, que hay una serie de decisiones y medidas como para irlos estrangulando, y lo digo de forma figurativa, por supuesto, en términos presupuestales, en términos de servicios, en términos de agua, de policía, es decir, pareciera que hay un diseño orquestado para que ustedes fracasen, Lía. Pues si ese es el caso, nosotros lo vamos a ir denunciando, porque no estamos mancos, como ya quedó claro, ¿no? Así será. Yo espero que ese no sea el tono de la relación entre alcaldías y gobierno de la ciudad. Hago votos porque no sea ese el tono, y también reconozco que ese no fue el tono de mi reunión de ayer. Yo ayer encontré capacidad de escucha, capacidad de diálogo y amabilidad y respeto, y lo tengo que decir porque así fue. O sea, no voy a mentir, así fue. Y espero que ese sea el tono. Estoy en disposición de construir siempre que ese sea el tono. Sí, en efecto, por eso estoy platicándoles, por ejemplo, lo del presupuesto o la petición que hice pues también pedí que nosotros pudiéramos entrar a participar en la planeación del presupuesto del año que entra, a fin de poder primero cumplir las demandas de los ciudadanos que observamos y a las que nos comprometimos en la campaña, y cumplir nuestros compromisos de campaña. Entonces, que la planeación pueda ser conforme a nuestras necesidades y no conforme lo decide un gobierno saliente que nos quiere meter el pie, ¿no? Los gobiernos de las alcaldías que nos quieren meter el pie. Entonces, esa es una petición que también puse en la mesa y que me parece pues también importantísima. Y justo dije, a ver, detengan las licitaciones y adjudicaciones que está tratando de hacer actualmente este gobierno antes de irse, ¿no? Porque pues uno se va enterando de muchas cosas a través de los ciudadanos, incluso de gente que está dentro de la alcaldía, y pues de que ya le pare, ¿no? O sea, que no se trate de dejar la bolsa vacía y llevarse hasta los lápices, ¿no? Que haya un poco de decencia en el tema presupuestal, y tocamos el tema de la visión que nosotros tenemos sobre el impuesto predial. Ustedes saben que el impuesto predial es un impuesto vinculado al suelo en todo el resto del país y en todo el mundo. En la ciudad no lo es. La visión de la jefe de gobierno, y es una visión que yo respeto, la visión de la jefa de gobierno, y es una visión que yo respeto, es que eso generaría mayor inequidad. Nosotros no lo creemos así, es decir, yo sí creo que es un impuesto que debe estar vinculado al suelo, y que la forma de generar equidad tendrían que ser otras formas. Pero entonces sí hice el planteamiento de que se pueda revisar la fórmula
porque pues también Álvaro Obregón, sí, en efecto, Álvaro Obregón es de las que más desarrollo económico tiene, es decir, de las que más economía genera, y también es de las alcaldías donde se paga más predial, pero también de una zona marginada brutal que se tiene que considerar en esta parte de una repartición justa de presupuesto para atender las demandas de la población más marginada. Entonces pude presentar las necesidades presupuestales de la alcaldía hacia el 2022, desglosadas en cada rublo, y dejarle esa información a la jefa de gobierno. Le pedí también cablebús en Álvaro Obregón. El cablebús es algo que ella está impulsando y que en su discurso, al hacerlo, es un discurso que yo comparto, de decir, es un tema de movilidad y de justicia social. Entonces le dije, pues por eso mismo pedí cablebús para Álvaro Obregón, y pedí cablebús en un, el que ella en algún momento había propuesto, que va de San Antonio a Avenida Tamaulipas. Le dije que no nos deje en último lugar, que ojalá es algo que se pueda hacer pronto. Hablamos de las barrancas y las presas, hablamos de medio ambiente, hablamos de la problemática del agua, que es brutal porque hay colonias enteras que se quedan sin agua. Y en fin, ese fue el tono de la reunión, donde sí pudimos desglosar los distintos temas para la alcaldía, y espero que la reunión, que repito, fue una buena reunión, se traduzca en la atención a los planteamientos que hicimos y en poder abordarlos ya a más detalle con el equipo de la jefa de gobierno y mi equipo, y que falta ver el trabajo a futuro y qué pasa después de esta reunión, ¿no? Pero Lía, pues ojalá. ¿ustedes dos solas o colaboradores presentes? Estuvimos ella y yo solas. Agradezco que haya sido ese espacio, pues entre ella y yo, de poco más de una hora, y reitero, con un tono amable, con un tono respetuoso y con la intención mutua de construir, y ese espero que sea el tono de los próximos 3 años de gobierno. Hago votos porque así sea, por el beneficio de las y los vecinos de Álvaro Obregón, donde pondré todo mi esfuerzo. Víctor Piz, por favor. Gracias, Leonardo. Lía, ¿cuál es la razón de demorar el inicio de los procesos de transición? Como decías, se aventó hasta septiembre y la verdad que el tiempo es muy corto para este periodo de transición, es insuficiente para enterarse de todos los asuntos de la alcaldía. Yo no sé, como dices, bueno, te vas enterando de cosas, ya sea por medio de los ciudadanos o por gente que está en la alcaldía, pero no puedes tener una fotografía completa de la situación que hay en la alcaldía, ¿no? Por este periodo de transición tan corto. Bueno, a ver, a mí no me tendrían que preguntar, no soy yo quien tengo que responder cuál es la razón. Lo que sí puedo decir es que es algo que no sucede, que nunca había sucedido en la ciudad, que no sucedió en el resto del país, ni para los gobernadores electos, ni para los presidentes municipales electos. Solo sucedió en la ciudad. Me parece que fue un error, así se lo expresé a la jefa de gobierno. Me parece que aventarla a septiembre fue un error que nos impide y nos limita la posibilidad de planear bien. Y yo desde hace 3 meses, o sea, antes de que se aventara hasta septiembre la transición, entregué a la alcaldía una lista de requerimientos de información. Las reuniones empezaron esta semana y al término de las reuniones, que concluyen el lunes, evaluaré lo que me empezaron a entregar y estaré manifestando pues lo que está pendiente, a fin de que ahora sí que a fin de que el tema siga avanzando. Pero la pregunta de por qué fue, pues la pregunta no hay que hacérmela a mí, porque no fue mi decisión. No la comparto, no comparto que así haya sido. También pude decir, pues ese fue el tono con el que se nos ha tratado desde el principio, ¿no? O sea, ahora sí que esa fue la bienvenida, ¿no? Aventar la transición hasta septiembre. Fue un error del Contralor, que me parece grave y que además pues genera una relación ríspida con esa instancia que debe de ser una instancia que se conduzca de manera imparcial, ¿no? Entonces, y fuera de todo el lugar, y que no tiene sentido. Pero bueno, espero que después del límite al que llegamos el lunes se entienda que no nos pueden tratar así, ¿no? Porque no es a nosotros, insisto, es a los ciudadanos. Todo lo que se haga para perjudicar y poner obstáculos
en la posibilidad de que hagamos buenos gobiernos, no nos afecta a nosotros, les afecta a los más de 4.5 millones de personas que vamos a gobernar, en mi caso 750,000 personas. Entonces, le afecta a los ciudadanos y eso se debe entender. Exhibirlo mucho, ¿no es cierto? Así es. Y ponerlo muy Espero que transparente. no sea Déjame hacer una necesario. pausa aquí. No, espero que no sea necesario. Ojalá no sea necesario, tienes razón. Pero bueno, pues sí, si no, pues habrá que hacerlo, ¿verdad? Una pausa, mensajes. Estamos con la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, alcaldesa en funciones, en unos cuantos días más. Volvemos. Estamos de regreso en la silla roja con Lía Limón. Yo tengo varios temas ahí, abordar, algunos en lo político, otros en lo... Pero prefiero escuchar rápidamente a mis compañeros. Enrique, adelante, por favor. Lía, en este proceso tan singular que hemos vivido, se formó la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, una CDMX. Es algo inédito, son los alcaldes opositores. ¿Qué motivó a esta organización y va a seguir funcionando después de que ya tomen posesión? Bueno, primero, y así lo dimos a conocer en el primer momento en que formamos la Unión de Alcaldes, el primer motivo por el que nos reunimos fue para poder compartir experiencias, compartir buenas prácticas, porque en nuestro grupo hay 2 alcaldes reelectos que fueron reelectos por una amplia diferencia y que han hecho un buen papel. Te voy a poner un ejemplo, el blindar BJ, que es la estrategia de seguridad que ha tenido Santiago Taboada, pues una estrategia exitosa, que le hemos dicho, bueno, compártenolas, hagamos una estrategia conjunta justamente basada en los elementos que ahí has impulsado, y vamos a blindar nuestras alcaldías como se ha blindado BJ, y vamos a buscar hacer un cinturón seguro, ¿no? Por un lado. Entonces la idea era compartir experiencias, compartir ideas, compartir buenas prácticas y poder trabajar en construir una agenda en común, ¿no? Y por supuesto, la posibilidad de hacer ciertos planteamientos en conjunto que nos preocupan y nos ocupan en nuestras alcaldías. Desde el principio abrimos la puerta y la invitación a alcaldes de Morena, alcaldes o de los otros partidos, para que se unieran a esta unión de alcaldes. Pero la idea es poder avanzar juntos en lo que es el interés común de nuestras alcaldías y en diversos temas importantes. Hay temas que es bien importante que se traten juntos y que los platiquemos juntos. La problemática del agua, por ejemplo, es una problemática que tienen todas las alcaldías de las que somos parte, todas las alcaldías que vamos a gobernar a partir del 1 de octubre. Hay una problemática del agua en la ciudad bastante seria y muchas colonias que se quedan, de familias enteras que se quedan por semanas sin este líquido, lo cual es gravísimo porque el agua es un derecho, pero más grave aún es en plena pandemia, ¿no? Entonces pudimos hablar de este tema, pudimos hablar de este tema y comentar la importancia, pues, de tratar este tema con la jefa de gobierno juntos a fin de ver, pues, cómo se va a atender la problemática del agua. El tema de presupuesto fue un tema que planteamos juntos con lo que nosotros pedimos, que es el tema de que el predial se pueda quedar en las alcaldías o al menos un mayor porcentaje del predial. El tema de la movilidad, que es un tema que tenemos todas las alcaldías, es un tema que nos afecta. A unas más, otras menos. Al Álvaro Obregón mucho, porque Álvaro Obregón son avenidas así, divididas por barrancas que no se interconectan una con otra, ¿no? Entonces, pues que complica mucho el tema de la movilidad, pero es un tema en toda la ciudad y en todas nuestras alcaldías, y entonces es un tema del que hemos hablado de manera conjunta. Por supuesto, como ya dije, el tema de la seguridad y la cuestión de
del presupuesto, o sea, de cómo buscar tener mejores presupuestos para atender las demandas de los ciudadanos, el tema ambiental que está más en unas alcaldías que en otras, pero por ejemplo, pues así como está en Álvaro Obregón, está en Magdalena Contreras, ¿no? En un cachito de Coajimalpa, en fin, no es un tema que se pueda dejar al lado. Y así uno tras otro, pues temas que compartimos y en los que creo que podemos construir agenda común, además de ir construyendo juntos buenas prácticas y buenas prácticas que se lleven a cabo en todas nuestras alcaldías. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros en campaña firmamos una serie de compromisos de campaña. Firmamos una serie de compromisos para poder, juntos, hicimos un evento juntos y todos los candidatos de la alianza firmamos una serie de compromisos. Y justamente en las reuniones que hemos tenido hemos platicado cómo echar a andar esos compromisos en materia de género, en materia de desarrollo social, en materia de seguridad, en materia de salud. Y voy a poner solo un ejemplo que lo pongo en la mesa porque más es parte fundamental de mi agenda. Reactivar las estancias infantiles en las 9 alcaldías que ganaron. Ustedes saben que ese fue un programa que de manera errónea Morena desapareció y que su desaparición afecta brutalmente a los niños y a las madres trabajadoras y que los vamos a reactivar en las 9 estancias. Yo es un tema en el que tengo experiencia porque me tocó echarlo a andar a nivel nacional y por lo tanto tengo mucho que aportar en que se pueda reactivar de manera exitosa en las 9 alcaldías. Taboada también tiene experiencia porque cuando se cancela el programa, él fue de los únicos alcaldes de todo el país que dijo, yo adopto a las estancias que había en Benito Juárez. Entonces también tiene algo que decir desde la operación a nivel local de ese programa. Y esos son pues temas que queremos impulsar en conjunto. Puse un ejemplo así, pero ese es el tono de la UNA CDMX. Luego nos fuimos empezando a defender juntos cuando empezamos a ver lo que empezaba a suceder, ¿no? Lo que ustedes planteaban al principio de este programa, que es pues una serie de decisiones que nos estaban atropellando en la cuestión de nuestras, o sea, en el tema de las facultades de las alcaldías, en el tema de las del presupuesto de las alcaldías, y entonces ahí empezamos a levantar la voz y a hacer notar que estaban pasando cosas y que se estaban tomando decisiones que simplemente atropellaban, no a nosotros, sino a los ciudadanos, a los 4.5 millones de ciudadanos que vamos a gobernar a partir del 1 de octubre. Vamos a seguir con la unión de alcaldes, vamos a seguir buscando agenda en común y vamos a seguir buscando plantear temas de manera conjunta, es decir, tener claro pues cuáles son los temas. Cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta en el servicio público y cada uno de nosotros tiene mucho que aportar a los demás en los distintos temas que conocemos, en los temas de los que sabemos y en los temas pues donde cada uno tiene su expertise, ¿no? El diálogo con el gobierno central, Lía, sobre todo a partir de estos espacios construidos por los alcaldes jueves y viernes de esta semana. ¿Será así a nivel personal? ¿Lo van a hacer a través de la UNA CDMX y ahí hay un líder, hay un presidente o hay un vocero de esto? Y 2, ¿el diálogo es a través de Martí Batres, secretario de gobierno, o será directamente con la jefa de gobierno? ¿A qué acuerdo llegaron? Bueno, primero, nosotros como una CDMX nos seguiremos reuniendo y seguiremos buscando una agenda en común. Por supuesto, a nosotros nos gustaría tener una reunión con la jefa de gobierno de todos los alcaldes de la UNA CDMX. Su petición es que sea en lo individual y es una petición pues que digo, a mí me gustaría que fuera todos juntos, pero bueno, pero también existe el cabildo. Y va a tener, una vez que seamos alcaldes, va a iniciar el cabildo, que son reuniones con la jefa de gobierno, entiendo, si no me equivoco, mensuales por lo menos, si no es que más seguido. Y en esas reuniones de cabildo, donde estaremos los 16 alcaldes, pues haremos planteamientos de manera conjunta los 9 alcaldes de la UNA CDMX, ¿no? Pero además de eso,
Además de eso, tendremos un diálogo en lo individual con la jefa de gobierno, una interlocución directa con la jefa de gobierno que es fundamental, que es prioritaria y que se debe de tener, y que yo agradezco que esa haya sido pues la apertura del día de ayer y en eso quedamos, en tener una relación directa con ella, en poder avanzar directamente con ella, al menos ese fue mi caso, y se lo agradezco con ella y con su equipo de oficina, y así se planteó, y bueno, yo sí creo que reunirnos la una CDMX con ella sería bueno porque hay temas en común. Entiendo que ella dice, a ver, yo pues lo recibo a todos, para mí no es un tema de partido, para nosotros tampoco, hay temas que tenemos de manera conjunta, pero eso no nos va a cerrar el diálogo, es decir, nosotros hay temas que trataremos de plantear conjuntamente, aprovecharemos la figura del cabildo para hacerlo y las reuniones individuales también para hacerlo. El tema es que el diálogo sea fluido, el tema es que no haya atropellos, el tema es que no haya albazos, el tema es que se nos respeten las facultades con las que fuimos electos, el tema es que se nos respete el presupuesto, el tema es que se nos respete, que no se nos trate como oposición, sino como autoridad, porque estamos a punto de entrar a gobernar. Y ese mismo respeto que nosotros exigimos también es el respeto que ofrecemos y que en mi caso que yo ofrezco. La UNA tiene un vocero mensual. Ahorita la vocera ha sido Sandra, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Yo empiezo la próxima semana. La conferencia de prensa del próximo lunes todavía será ella vocera. Y después ya empiezo yo la próxima semana. Y así nos vamos rotando un mes. Primero fue Luis Gerardo Quijano de Magdalena Contreras, luego Sandra, luego me toca a mí y así los tenemos apuntados para irnos rotando cada mes. Y independientemente de la vocería que se tenga en la UNA CDMX, pues además pues estos espacios ayudan a plantear y a tocar los temas que son de interés común, porque nosotros sí vamos a seguir unidos, sí vamos a seguir reuniéndonos y sí vamos a seguir trabajando en construir una agenda común en beneficio de las y los ciudadanos. Muy bien. Víctor, por favor, adelante. Ya nos dices cuáles son algunos temas prioritarios, ¿no? Obviamente presupuesto, predial, los que mencionaba, seguridad, servicios urbanos, movilidad, abasto de agua. Pero hay otros. ¿Qué ideas tienes, por ejemplo, en el caso de salud asociado a la pandemia, reactivación económica de los negocios, el desarrollo inmobiliario o infraestructura, por ejemplo? Mira, en el tema de salud, la facultad y la obligación central está en el gobierno de la ciudad, es decir, las alcaldías no tenemos facultades en materia de salud, pero buscaremos trabajar en salud preventiva y tener mecanismos, es decir, que algo podamos destinar, ya sea directo a las alcaldías o con el apoyo de iniciativa privada, para atender esta problemática, porque yo aquí sí lo digo, porque la cancelación del seguro popular se siente en las zonas más marginadas, es decir, en las colonias más marginadas no hay ocasión en que a uno no le pidan apoyo para el tema de salud. La gente tiene necesidades enormes no atendidas a partir de la cancelación del seguro popular y del fondo de gastos catastróficos, que fue una decisión a nivel federal, no fue una decisión del gobierno de la ciudad, pero que impactó enormemente a la gente. En el tema inmobiliario, y este tema fue un tema que toqué con la jefa de gobierno, sobre todo porque el gobierno de la ciudad ha venido aprobando una serie de acuerdos en el tema inmobiliario que limitan las facultades de las alcaldías, y yo lo que aquí sí planteé es que por ejemplo, acuerdos de facilidades administrativas para la realización de proyectos de construcción de vías primarias y de acceso controlado en la Ciudad de México, que son acuerdos que se publicaron excluyéndonos a las alcaldías donde están ubicadas esas vías primarias. Entonces, ahí yo sí lo platiqué con la jefe de gobierno. Entiendo la emergencia económica que hay en la ciudad y la necesidad de reactivar el desarrollo inmobiliario, lo entiendo que es algo urgente dada la situación económica, pero yo pienso que no nos pueden dejar fuera de un tema del que la ley no nos deja fuera.
Es decir, nosotros tenemos que cooperar en que en ese tema se pueda avanzar siempre con respeto a la ley. Es decir, yo en el tema de desarrollo inmobiliario soy muy clara. Lo que está permitido adelante, lo que está prohibido no. ¿Por qué? Porque tanto los ciudadanos como los desarrolladores merecen certeza jurídica. Es decir, un ciudadano, un vecino tiene derecho a saber que no le van a construir enfrente y al lado lo que él no puede hacer y lo que no está permitido. Y un desarrollador tiene derecho a saber que cuando compró un terreno para construir, considerando ciertas condiciones establecidas en la norma, pues se le van a respetar esas condiciones y va a poder hacer el desarrollo, ¿no? Entonces, legalidad y por supuesto, que legalidad quiere decir que se respeten los planes parciales, que se respete el programa de desarrollo y que se respete la norma. A los desarrolladores yo se los dije en campaña y se los he dicho ya como alcaldesa electa, no los voy a extorsionar. Yo no veo la alcaldía como un botín. No tengo ninguna intención de extorsionar a nadie. Tampoco estoy de acuerdo con que se les extorsione, porque extorsionarlos es generar un doble impuesto que limita el desarrollo del país. Siempre lo he creído así. La corrupción es un doble impuesto que limita las posibilidades de desarrollo. Entonces, pero sí les voy a pedir que respeten la ley. Y así como les dije, que si alguien llega a pedirles, me lo hagan saber y me den elementos, también les he dicho que si yo descubro que ellos ofrecen, también habrá sanción y exhibición para ellos. Es decir, insisto, legalidad. En ese mismo tono le dije a la jefa de gobierno que yo estaba dispuesta a acelerar lo que a la alcaldía le tocaba acelerar a fin de poder reactivar el desarrollo, siempre y cuando se respetara la norma y siempre y cuando no se nos vulnere a los alcaldes en las facultades que tenemos. Enrique. Lía, tú llegaste a la alcaldía con el respaldo de PAN, PRI, PRD, esta alianza que se formó en diferentes lugares del país. Sin embargo, quisiera tu opinión de un hecho que pasó esta semana y que ha generado ruido político. Es una opinión estrictamente política. ¿Cómo viste el encuentro de los senadores del PAN con el líder del grupo español, del partido español Vox? ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Mira, la verdad no le he dado seguimiento a ese tema porque, como comprenderás, a mí esta semana, pues tuve otros temas, ¿no? Tuve otros temas que me han tenido bastante atareada, entonces no le he dado seguimiento a ese tema, no puedo emitir una opinión al respecto. Ahora sí que respeto esa reunión que se haya tenido, pero no le he dado seguimiento al tema, con toda honestidad. Víctor, adelante. Correcto. Y un poco regresar al tema de las 9 alcaldías de oposición y el bloque que formaron. Estas fricciones que se vivieron en los últimos 2-3 meses, ¿se pudieron evitar si las reuniones como las que tuvieron jueves, viernes y todavía el lunes habrá algunas con la jefa de gobierno se hubieran programado desde hace un par de meses, Lía? No me cabe la menor duda que sí. Primero, si no se hubiera aventado la transición hasta septiembre, ¿no? De entrada, de manera, pues la verdad que de manera incomprensible y de manera, pues, autoritaria, ¿no? Muy poco democrática, sí. Y segundo, si se hubieran dado reuniones antes, claro que se pudo haber, por supuesto. El diálogo siempre es mejor. El diálogo siempre ayuda, la construcción de acuerdos siempre ayuda. Sí, claro que se pudo haber evitado, pero viendo hacia adelante, porque ese es mi deber y esa es mi obligación, espero que la reunión de ayer sea el tono en el que se lleven estos 3 años y que siempre haya diálogos, que siempre haya diálogo, que siempre haya acuerdos que eviten la confrontación y que contribuyan a la gobernabilidad y que contribuyan a que sucedan cosas en beneficio de los ciudadanos, porque los ciudadanos es lo que quieren, que se atienda a sus demandas, que se atienda a sus problemas y que se construya en beneficio de ellos. Entonces, espero que así sea el tono de ahora en adelante. Sí, claro que creo que se pudo haber evitado,
Muy bien. pero nuestra obligación es ver hacia adelante. Lía, hay señalamientos, tú los hacías al principio incluso, de que el gobierno saliente en Álvaro Obregón incurrió en excesos, en gastos de más, en contratos, en estas cosas que aparentemente ya son como en automático, ¿no? Es decir, se van los alcaldes, no entregan cuentas, no rinden cuentas, se iban los delegados entonces y nadie revisa, ¿no? Hoy tenemos a un señor que fue delegado en Coyoacán, acusado de 1001 tropelías, que por cierto está fugado en Chile, el señor Toledo, pero es inusual que se llame a cuentas a un alcalde y que se le revisen los expedientes y se revise a quién le otorgó contratos y qué comisiones cobró, etcétera. ¿Está en la intención de la alcaldesa Lía Limón abrir expedientes de la administración saliente, llamar a cuentas a los funcionarios de la administración anterior? Mira, sí, primero decirte que en la solicitud de información, o sea, es decir, antes de que se pateara la transición, hicimos una serie de una serie de requerimientos de información que hasta ahorita no se nos ha entregado nada que tenga que ver con lo administrativo. Es decir, en cada área que tendría que entregar información de este tema no la he entregado, probablemente porque pretendan entregarla en la mesa de finanzas y administración, no sé, pero es información que estaremos revisando, no solo ahorita, sino a nuestra entrada. Y yo no pretendo hacer una cacería de brujas porque no creo en eso. Yo no pretendo dedicarme a echarle la culpa al pasado como pretexto para no gobernar y no poner mi esfuerzo en gobernar bien. Yo no creo en eso. Sí, entraré, revisaré y daré a conocer a las autoridades competentes cualquier irregularidad que yo encuentre, porque es mi obligación de servidor público. Es decir, yo por ley estoy obligada a ello y así lo haré. Y será obligación de las autoridades, dígase de la Contraloría y de la Fiscalía, actuar y no hacerlo de manera facciosa, sino hacerlo conforme a la ley, porque yo ahorita que mencionaban lo de Toledo, a mí lo de Toledo me suena más a que aquí se persigue la oposición en lugar de perseguir a la corrupción. Entonces, pues la verdad es que habrá que ver si son capaces de sancionar a los suyos, porque hasta hoy yo, no solo en el gobierno de la ciudad, en el gobierno federal, nunca he visto que señalen ni que sancionen a los suyos, ¿verdad? En todos los escándalos de corrupción brutales que ya han habido principalmente a nivel federal, más que en la ciudad, pero no he visto que esos escándalos acaben en sanción para ninguno de sus funcionarios, no he visto que cesen a un solo funcionario federal tras escándalos de corrupción. Y estoy hablando del tema federal porque los escándalos, lo tengo que decir, los escándalos han sido principalmente en el tema federal. Yo no he escuchado muchos de esos escándalos en la ciudad, también hay que reconocerlo y hay que decirlo. Pero en este caso, pues yo daré vista de lo que encuentre y las autoridades pertinentes ya tendrán que investigar y que sancionar si es que las sanciones proceden, o que explicar por qué no proceden. Y también, cuando dé vista a las autoridades, también buscaré hacerlo público para que los medios, la opinión pública ayude y obligue a que las autoridades le den seguimiento. Pero ese será el tono. Mi tono no será el de una cacería de brujas, porque yo no creo en eso. Correcto, muy claro. Desde los medios, ante la opacidad de los gobiernos, y los anteriores y todos, desde los medios yo te pido, déjanos saber, es decir, alguien tiene que llamar a cuentas a los que se fueron. Nadie los llama a cuentas, ¿no? Se van los que sean. Y no, y en pues este caso más al aire. Hasta intentan reelegirse y la ciudadanía los castiga. Pero bueno, ojalá y los reportes. Nos quedan 4 minutos. Sí. Perdón, pero nada más comento. En este caso, pues más a un gobierno que hasta lo que sabemos hoy, pues sí ha sido sumamente opaco, ¿no? Entonces,
pues sí, o sea, sí, francamente sí que se revise, ¿no? Incluso con inspecciones Correcto, físicas estoy de acuerdo. a obras que supuestamente se hicieron y que habrá que ver si se hicieron. Ahora, ojalá me equivoque, ¿no? Pero bueno, yo no he visto que el presupuesto de la alcaldía se vea reflejado en las colonias y en las calles en mejoramiento de obra. O sea, mi percepción, que es lo que yo sentí, lo que yo vibré, lo que yo escuché de los vecinos en toda la campaña y en todas las visitas que he hecho después de la campaña, es que la alcaldía sí está abandonada, absolutamente abandonada, y por lo tanto, pues sí me hago la pregunta de dónde están esos recursos, pero ya habrá que ver, no me quiero adelantar. En su momento lo daré a conocer y seré absolutamente transparente en la entrega, en esa información. Es decir, si se presenta una denuncia, haré público, o si se ha visto una autoridad, haré público que así lo estoy haciendo para que ustedes, los medios, le puedan dar seguimiento. Tengo la misma percepción que tú, querido Leonardo, de que fue un gobierno bastante opaco. Ojalá me equivoque, porque pues todos nos podemos equivocar. Ojalá me equivoque. Correcto. Muchas gracias. 3 minutos, don Enrique, comentarios finales, puntos finales, por favor. Pues mucha suerte. Como te decía, Lía, creo que el ánimo de construir es algo que se agradece en México porque lo que domina es el ánimo de confrontar, de chocar. Vamos a ver si te dejan construir, porque, bueno, insisto, desde afuera sigue habiendo dudas de que realmente ese espíritu que se expresa en una actitud en una reunión, vamos a ver si también ya en la práctica se puede mantener. Así que mucha suerte y pues ya nos estarás contando próximamente cómo arrancas en los próximos meses tu gestión. Muchas gracias. Y sí, en efecto, vamos a ver. Yo tengo que ser positiva, pues si no, imagínense, ¿verdad? O sea, yo ahora sí que tengo que tener fe y esperanza. Tengo que esperar que la reunión de ayer dé buenos frutos. Tengo que esperar que lo que había venido sucediendo cambie. Tengo que esperar que haya una nueva dinámica y que se entienda que es en beneficio de los ciudadanos. Si no es el caso, pues también lo diré, pero hago votos porque así sea. Ahora sí que, y lo visualizo y lo decreto. Ojalá así sea. Ese es mi ánimo. Así quisiera que fuera. Ese fue el ánimo que yo sentí ayer, también lo digo con toda transparencia, en la jefa de gobierno. Ese espero que sea el ánimo en los próximos 3 años y pues también les agradezco a ustedes que nos abran estos espacios porque nosotros les estaremos compartiendo a ustedes pues lo que vayamos viviendo también, ¿no? Y ustedes, y a través de ustedes, a las y los ciudadanos, que es tan importante que sepan exactamente cómo van los temas. Muchas gracias. Don Víctor Piz, nos despedimos. Sí, queda menos de un mes para la toma de protesta en el Congreso de la Ciudad de México, pero creo que es muy positivo que ya haya iniciado formalmente el proceso de transición y también que vayan quedando atrás las tensiones con el gobierno capitalino, que ya se le baje el tono al conflicto y que haya disposición a dar la vuelta a la página para trabajar de manera conjunta a favor de los ciudadanos. Así es que mucho éxito y mucha suerte en la gestión, Lía. Muchas gracias, se los agradezco mucho, les aprecio muchísimo este espacio. Gracias por abrirnos los micrófonos. Espero que así pueda ser en los próximos 3 años y yo reitero, haré todos mis esfuerzos, dedicaré todo mi tiempo a hacer un buen gobierno en Álvaro Obregón y trabajaré en mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos de Álvaro Obregón. Ahí estará mi esfuerzo, ahí estará mi atención. Los ciudadanos se merecen gobierno de tiempo completo y eso es lo que voy a hacer, un gobierno de tiempo completo. Muchas gracias, Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, mucho éxito. Los micrófonos quedan abiertos, por supuesto, y sostengamos este diálogo permanente a lo largo de tu gestión contigo y con muchos otros alcaldes en la Ciudad de México. A usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, muchas gracias. Don Víctor Piz, buenas noches. Enrique Quintana, buenas noches. Aquí puntualmente La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias.